Muy buenas chavales, como esta mañana, o sea, el lunes, aunque lo estoy grabando esta tarde, en la tarde anterior, voy a estar en Cartagena con la ecografía abdominal, a ver si tengo gemelos, trellizos o qué es lo que tengo. Os dejo este vídeo esta misma tarde, ¿vale? Ahora también os mandaré un correo para avisaros para que mañana, lunes, durante la hora de clase, si no he llegado yo de Cartagena, de hacerme la prueba, podáis ponerlo en el proyector, ¿vale? Y así lo veis todos de un tirón. O si lleváis auriculares encima, que me figuro que sí, pues si os queréis conectar con la wifi en el móvil y cada uno por su cuenta, pues estupendo. Y así la hora se aprovecha y no nos pilla el toro. Nos quedamos el otro día en clase con el verbo, ya me hemos visto en cuanto a la página 12 de los apuntes de morfología, que el verbo, tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, no tiene género, ¿vale? No tiene género. El que me ponga que el verbo es masculino o femenino, lo tiro por la ventana, así, directamente. Luego que me lleven a me detenga la Guardia Civil y me lleven a Alcalá Meco si hace falta. Vale, una vez dicho esto, que es bastante más importante de lo que parece, tenemos que tener en cuenta que los morfemas flexivos que hemos estado viendo hasta ahora en las otras categorías gramaticales, en el determinante, ¿vale? En el determinante, en el sustantivo, en el adjetivo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a morfemas flexivos de género y de número. En el caso de los pronombres y de algunos tipos de determinantes, como los posesivos, además, tenemos que tener en cuenta que son formas de determinada persona gramatical, pero ahí no se trata de morfemas flexivos, ¿vale? Es decir, nosotros y nosotras tienen este morfema flexivo que me indica el género para el mismo número plural, y ambos, independientemente del morfema que tengan, son formas de primera persona del plural, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Lo que os decía el otro día. En un verbo, en una forma personal de un verbo, en cantaré, por ejemplo, en esta E está contenida toda esta información, que es la primera persona. Voy a poner completo, ¿vale? Primera persona del singular, del futuro, imperfecto, de indicativo, voz activa, aspecto, imperfectivo, del verbo cantar. Es decir, aunque no tiene morfemas de género el verbo, sí que tiene unas desinencias verbales, ¿vale? No estáis acostumbrados a eso, a raíz y desinencias. Tiene unas desinencias verbales que contienen mogollón de información. Y toda esa información es la que tengo yo que reflejar cuando analice unidades verbales. Es decir, tengo que indicar la persona, que puede ser primera, segunda o tercera. Tengo que indicar el número, que puede ser singular o plural. Tengo que indicar el tiempo que sea. Tengo que indicar el modo. Tengo que indicar la voz. Y tengo que indicar el aspecto. ¿Vale? No hace falta que pongamos la conjugación, ¿vale? Ya sabemos que hay primera, segunda y tercera conjugación. Entonces, los apuntes no vienen porque se supone que lo sabéis, ¿vale? Y porque lo habéis visto en otros cursos, pero por si acaso yo os lo repito, ¿vale? Yo os lo repito. Porque sí, porque no lo puse. No sé si lo habré puesto en la nueva versión de este año, pero vamos. Por si acaso, creo que no me suena haberlo modificado. Bueno, persona, ya sabemos, las personas gramaticales, primera, segunda y tercera, y número singular o plural. En cuanto al tiempo, insisto, me tengo que aprender las tablas, ¿vale? Me tengo que aprender las tablas. El modo verbal, reproduce, eso lo vamos a ver cuando veamos también algo parecido, la modalidad. Cuando veamos el comentario de texto, el modo indica la actitud del hablante ante lo que dice, ¿vale? Ante el enunciado. Y tenemos tres modos. El indicativo, para cosas reales o ciertas, que no tienen por qué ser ciertas, simplemente las da como ciertas el emisor, ¿vale?
el subjuntivo para expresar esos matices de probabilidad o duda con un deje además orientado generalmente al futuro. Por ejemplo, cuando llegue a casa veré a mis gatos. Aún no he llegado, ¿vale? Esto se cumplirá, veré a mis gatos, en el momento en que se verifique esto. Hasta que esto no pase, esto va a seguir siendo solo una posibilidad, ¿vale? La posibilidad también la tenemos, una especie de posibilidad ahí metida, ¿vale? Y el imperativo, que es una de las formas que tenemos en castellano para dar órdenes, ¿vale? Y tenemos que distinguir entre estos tres modos porque forman tiempos distintos. Hay un presente de indicativo, canto. Hay un presente de subjuntivo, cante. Cuando yo cante en la final, vais a flipar con mi voz, ¿vale? Es decir, algo que es probable que suceda en el futuro. Y un imperativo, canta tú, cantad vosotros, ¿vale? Tan sencillo como eso. Entonces, nada más que por eso ya lo tengo que indicar. ¿Qué ocurre con la voz? Bueno, la voz tenemos activa, tenemos pasiva y tenemos media. La media nunca la vemos en bachillerato porque no merece la pena detenerse en tantísimo detalle. La media es una especie de combinación de la activa y de la pasiva. En la activa ya sabéis que el sujeto realiza la acción. Y en la voz pasiva el sujeto recibe la acción. ¿Cómo se traduce esto? Hay toda una tabla que no las pongo porque se supone que se pueden sacar fácilmente. La voz pasiva, un tiempo de la voz pasiva se forma con la forma correspondiente del verbo ser más el participio del verbo que estoy conjugando, ¿vale? Por ejemplo, tercera persona del plural del futuro imperfecto de indicativo en voz activa del verbo cantar. Cantarán, ¿verdad? Ellos cantarán. ¿Cómo la paso a pasiva? Pues cojo la tercera persona plural del futuro imperfecto indicativo del verbo ser, serán, más el participio del verbo que estoy conjugando. Cantados, ¿vale? O cantadas. Estas canciones serán cantadas en la boda de Pepito y Juan, por ejemplo, ¿vale? Y así es como se construye todas las formas de la voz pasiva. Ojo, en la página 13, ojo a las formas no personales del verbo, porque hay que indicar simplemente el tipo, infinitivo, gerundio o participio, y hay que tener en cuenta que hay infinitivo y gerundio simple y compuesto o perfecto, que el participio es siempre simple, lo tenéis en las tablas, ¿vale? Y ojo con el aspecto. El aspecto indica el grado de terminación de la acción. Es decir, si la acción está terminada del todo, ojo, aunque se trate de un tiempo futuro, ¿vale? Esto no quiere decir que la acción se haya realizado, sino que se perciba gramaticalmente como terminada. Terminada del todo, y aquí tenemos el aspecto, solo hay dos aspectos, perfectivo, ¿vale? Y esto está en todos los tiempos compuestos más el pretérito perfecto simple, ¿vale? Canté. La semana pasada canté 3 canciones en el karaoke de mi barrio. Ahí la acción está terminada del todo, ¿vale? Porque es un pretérito perfecto simple. Es el único tiempo simple que tiene aspecto perfectivo. Todos los demás tienen aspecto imperfectivo. Mañana
habrán llegado las solicitudes. Aunque la acción no se haya verificado en la realidad extralingüística todavía, este tiempo, como esto es un futuro perfecto e indicativo, tiene aspecto perfectivo, ¿vale? Si la acción no está terminada del todo, aquí lo que tengo es el aspecto imperfectivo. Y este aspecto es en todos los tiempos simples, excepto el único que tiene aspecto perfectivo. El pretérito perfecto simple. Esto es simplemente acordarse de esta diferencia, ¿vale? Para indicar el aspecto. Os recuerdo que si en selectividad o en uno de mis exámenes nos cae un verbo para analizar una forma verbal, una unidad morfológica verbal, tenemos que analizarlo todo y todo bien, ¿vale? Si vale 0,1 o 0,15 en selectividad o vale 0,25 o 0,5 en un examen mío, lo que ponga según el tipo de preguntas y el número de preguntas, no hay en morfología puntuaciones parciales. Si yo pongo un verbo y lo pongo todo bien, consigo esa puntuación. Si fallo en algo, no consigo nada. Si se me olvida algún aspecto de alguna unidad, no pongo el grado de un adjetivo, no pongo la persona de un pronombre o el tipo de pronombre, si es átono o tónico, o me falta la voz o el aspecto en una forma verbal, no consigo nada en esa calificación, ¿vale? En selectividad es medio punto la morfología, pero insisto, es medio punto que se puede hacer muy fácil, se puede hacer la parte de morfología en 5 o 6 minutos, o menos incluso, si lo llevamos bien trabajado durante todo el curso. Y eso implica estudiarse las tablas de pronombres, estudiarse las tablas de conjugación verbal y sobre todo hacer los ejercicios. ¿Y qué pasa cuando hayáis hecho los ejercicios que os subí en el blog al final de estos apuntes de morfología? Pues los vuelvo a hacer, ¿vale? Sí, así de claro. Bueno, pues ese medio punto se puede hacer en nada y es una buena manera de aumentar nuestra nota en selectividad. ¿Qué pasa con dos cosas que odiáis, ¿vale? Antes de ver lo que son las locuciones y las perífrasis verbales. ¿Qué pasa con cómo analizar, ¿vale? Cómo analizar locuciones verbales y perífrasis verbales, ¿vale? Locuciones y perífrasis, la dislexia, verbales. Pues lo analizo exactamente igual que una forma verbal normal, entre comillas, solo que en vez de indicar que es del verbo tal, y en vez de usar un infinitivo, uso el infinitivo de la perífrasis o de la locución. Por ejemplo, caer en la cuenta, ¿vale? Caer en la cuenta es una locución verbal, caer en la cuenta, que significa darse cuenta de algo, no es literalmente caerse en una cuenta, en una suma, una resta, una división que haya dibujado en el suelo, ¿verdad? O en una cuenta de un collar. Es darse cuenta de algo, ¿vale? Pepe cayó en la cuenta de su error. Yo digo, analiza las formas verbales. Y esto es una forma verbal, no solo cayó, es cayó en la cuenta la forma verbal, porque es una locución. Pues esto es la tercera persona del singular, del pretérito perfecto simple, de indicativo, voz activa, aspecto perfectivo, porque es un perfecto simple, y en vez de poner del verbo cantar, del verbo comer, de la locución verbal, ya veremos más adelante al final de los apuntes que son exactamente las locuciones, caer en la cuenta. Esto en mayúsculas también me gusta ponerlo, caer en la cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa si es una perífrasis verbal? Como tendrías que estudiar más, ¿vale? Pues aquí no tengo tendrías por un lado y estudiar por otro, ¿vale? Aquí tengo una perífrasis verbal modal de obligación, tener que más infinitivo, que se analiza sujeto de tendrías tú, segunda persona del singular, del condicional simple, de indicativo, voz activa, es un tiempo simple, aspecto imperfectivo,
de la perífrasis modal de obligación, ¿vale? En vez de decir del infinitivo, es decir, de cantar, de comer, de bailar, no, de la perífrasis modal de obligación, tener que estudiar, ¿vale? ¿Y cómo se analiza? Que también lo tenéis ahí, cómo se analizan las formas, lo tenéis en la página 14, las formas verbales en voz pasiva. Pues lo tenéis en la página 14, ¿vale? La voz pasiva se analiza como indica la página 14. Tenéis ahí dos ejemplos. Los terroristas habían sido neutralizados. ¿Por qué? Porque el verbo es neutralizar. Ya estoy indicando que es voz pasiva, es decir, que es voz pasiva. Y quien haya sido agredido lo entenderá. De la voz pasiva, aspecto perfectivo, el verbo agredir, ¿vale? Agredir. ¿Qué pasa con vuestros enemigos? Las perífrasis, ¿vale? Vamos primero con qué significa perífrasis, porque suele ocurrir que hasta que no nos damos cuenta de lo que quiere decir perífrasis, no pillamos verdaderamente el matiz, ¿vale? Yo quiero decir a alguien que se calle, ¿vale? Pues le digo, calla. O le digo, cállate. Fijaos cómo al ponerle un pronombre enclítico, ¿vale? Detrás del infinitivo, como en latín detrás del verbo, la he convertido en esdrújula y meto la tilde que necesita por ser esdrújula, ¿vale? Pero puedo decírselo de manera perifrástica. Peri no significa alrededor de, ¿vale? Pues el perímetro no es lo que hay alrededor de algo. Vamos a establecer un perímetro defensivo, soldados. Bueno, pues una perífrasis básicamente es decir algo dando vueltas, utilizando más palabras, ¿vale? Utilizando más palabras. Por eso una perífrasis verbal necesita por narices dos formas verbales, ¿vale? Una auxiliar y una auxiliada. Y con las perífrasis informamos o damos una serie de información de forma indirecta, ¿vale? Una perífrasis puede ser modal o puede ser aspectual. La forma perifrástica de decirle a alguien que se calle es tienes que callarte, por ejemplo. Quieto parado, de al botón. Espectacular, ¿eh? Dios mío. Tienes que callarte o deberías callarte. Fijaos que aunque meta aquí un condicional para hacerlo más educado, ¿vale? Sigo utilizando una perífrasis de obligación. Es decir, utilizando más palabras que con un simple calla o cállate. Entonces, esta información me la da el verbo auxiliar, ¿vale? Yo tengo en la perífrasis un verbo auxiliar más un nexo, que a veces está, por eso lo pongo entre paréntesis, a veces no, más un verbo auxiliado, que este, digamos, es el normal, el que conjugo, ¿vale? Callar, estudiar, comer, el que sea. Y este verbo auxiliar es el que va, el verbo auxiliado es siempre una forma no personal y el verbo auxiliar aparece conjugado, ¿vale? Es el que va a tener persona, tiempo, número, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que la información que me opera el verbo auxiliar aporta dos tipos de información. En primer lugar, en las perífrasis modales, el punto de vista, ¿os acordáis? Lo hemos visto hace un momento, el modo verbal, indicativo, subjuntivo, imperativo, me indica la actitud del hablante ante lo que está diciendo, si lo considera real, si lo considera algo, una probabilidad o algo dudoso, o si quiere dar una orden. Las perífrasis modales lo que me dicen es el punto de vista o la actitud del hablante ante la acción verbal. Es decir, por eso tengo perífrasis modales de obligación, también llamadas obligativas, porque aquí el hablante cree
interpreta que lo que dice es obligatorio. Tengo perífrasis modales de aproximativas o de conjetura, porque está haciendo suposiciones, y tengo perífrasis de posibilidad, ¿vale? Que ahora hay una cosa curiosa con la posibilidad. Ya sabéis que en las perífrasis modales de obligación tenemos las estructuras que tenéis en la página 13. Hay una rata, ¿vale? La de obligación son tener que más infinitivo, ¿vale? Haber que más infinitivo. Deber solo, ¿vale? No deber de, sino deber más infinitivo. No sé si lo habré corregido la versión de este año, pero por si acaso se me ha olvidado, tachando. Y haber de más infinitivo. Tienes que estudiar. Hay que estudiar. Fijaos que haber, como es impersonal, nunca digo habemos que estudiar, sino hay que estudiar, ¿vale? Debes estudiar. Y has de estudiar, ¿vale? Hemos de llegar pronto. Es una perífrasis modal de obligación. Es decir, en esas perífrasis, con estas estructuras, con estas combinaciones de verbos, tener que más infinitivo, haber que, deber más infinitivo y haber de más infinitivo, el hablante muestra que lo que dice esa acción la interpreta como algo obligatorio, ¿vale? Las aproximativas o de conjetura. Venir a más infinitivo y deber de. No aquí, ¿vale? Aquí no lleva el de, aquí sí, más infinitivo. Esto viene a costar 1.000 euros. Es decir, aproximadamente costará unos 1.000 euros. Deberías de hacer deporte. Es una duda, una conjetura, porque no es obligatorio que hagas deporte. Se supone que tienes que hay que hacer deporte, ¿vale? Ese es este matiz de suposición que me dan las aproximativas o de conjetura. La de posibilidad solo es una. Poder más infinitivo. Y poder más infinitivo, cualquier forma del verbo poder seguida de un infinitivo, siempre es perífrasis, siempre. ¿Puedo pasar? No pudimos llegar a tiempo. Habría podido hacerlo solo. ¿Vale? Pero Pepe me ayudó. Es decir, habría podido, que es la forma del verbo poder más este infinitivo, perífrasis verbal de posibilidad, modal de posibilidad, siempre. Puedo pasar, no pudimos llegar, siempre, siempre, siempre. Poder más infinitivo siempre forma perífrasis. ¿Habéis oído esa bazofia que es el embrión de la mierda de Mr. Wonderful? O sea, de querer es poder. Vale, aparte de que es mentira en la vida, en morfología no lo es, ¿vale? Tatuaje para este curso, querer no es poder, porque poder más infinitivo siempre hace perífrasis modal de posibilidad. Querer más infinitivo nunca hace perífrasis, ¿vale? Es decir, querer no es poder. Ahí en los apuntes tenéis una tablilla con la rata esa del deber, ¿vale? Que es solo deber más infinitivo en las obligativas, con las perífrasis modales. ¿Y qué pasa con las aspectuales? Pues igual que el aspecto del verbo perfectivo o imperfectivo me informaba sobre el desarrollo, si la acción se había terminado o no, ¿vale? Las perífrasis aspectuales lo que hacen es indicar el grado de desarrollo de la acción verbal. Por eso, si os fijáis, van desde las ingresivas, que la acción está a punto de pasar, es inminente, hasta las terminativas,
que son de la acción acabada, dejó de llover, ¿vale? Ya ha terminado ya de llover, teniendo en cuenta además las durativas, las que son estar, ir, llevar, la última casilla de la última fila de la tabla, ¿vale? Más gerundio, que lo que indican es que la acción está en desarrollo continuo, ¿vale? Es decir, indican el grado de desarrollo de la acción verbal. No hace falta que en selectividad ni en mis exámenes me digáis el subtipo, no hace falta que me las clasifiquéis como ingresivas, incoativas, frecuentativas, reiterativas, terminativas y durativas, ¿vale? No hace falta que lo hagáis. Pero sí es necesario en las modales, los 3 tipos que hay solo 3, de obligación, de aproximativas o de conjetura y de posibilidad. En esas sí hay que especificarlo, pero en las aspectuales no hace falta. Si os fijáis, ira más infinitivo. Estar para, estar por, estar a punto de, pasar a, ¿vale? Pasó a enumerar los puntos de su programa electoral, ¿vale? Es decir, empezó a hacerlo, pasó a enumerar. No es que pasó, no pasó físicamente, ¿vale? Si os acordáis, para distinguir cuándo tengo perífrasis y cuándo no, que hay muchos ejemplos de eso y muchos ejercicios de eso al final de los apuntes, uno de los criterios es que en la perífrasis, ¿vale? Si yo digo Pepe viene a arreglar la caldera, ¿vale? O mejor aún, viene a tener una reunión. Y Pepe viene a tener 30 años. Aquí sí tengo perífrasis, ir a más infinitivo, ¿vale? Una aproximativa de conjetura. Aquí no, porque aquí sí que viene físicamente Pepe. Viene para tener una reunión, mientras que aquí es más o menos tiene 30 años, ¿vale? Y eso ocurre en todos los tipos de perífrasis. Si tenemos dudas sobre si algo forma perífrasis o no, si el verbo auxiliar, la forma que viene al principio de la perífrasis, pierde su significado normal, es porque es perífrasis, ¿vale? Pepe se puso a llorar, es que se puso de una forma determinada, cogió una pose concreta, se puso unas marcas en el suelo, no, simplemente empezó a llorar. Pepe, o de repente rompió a llover con violencia, es que se ha roto algo realmente, no, ¿vale? Ese tipo de matices son los que tengo que tener en cuenta con las perífrasis. Tenéis, insisto, muchísimos ejercicios sobre estos casos concretos de ese cambio de significado en los apuntes, ¿vale? Y con eso, no sé cuánto tiempo llevo, que quiero ajustarlo a